Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos acá con Sergio, yo soy Adrián, estamos en la hora samaritana como todos los domingos, casi todos los domingos. Hay algunos domingos que por ahí no les fallamos a la gente, pero tratamos de que cuando no podemos hacer programa, repetir algún programa interesante. Hoy un domingo especial, Sergio, para la Iglesia Católica, más allá de que todos los domingos son especiales, porque todos los domingos se conmemora la resurrección de Jesucristo. Hoy es un domingo especial porque festejamos Ramos, que era la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, una semana antes de la Pascua. Sergio, decía algo porque te quedaste callado. Ante todo, buenos días, ¿qué tal a toda la querida audiencia? Buenos días, Adrián, y a todos los operadores y los que trabajan en esta querida radio. Claro que sí, que es un día muy especial, un día de mucha conversión, de mucha reflexión, un día que nos pone contra la pared, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacer ese examen de conciencia que deberíamos hacerlo todos los días, pero en esta época es muy especial. En esta época tiene un significado muy especial, sobre todo por lo que sufrió Jesús. Ya lo venía sufriendo mucho antes de la pasión. Entonces nosotros tenemos que tratar de emular un poquito, aunque no lo vamos a hacer igual, pero sufrir con Cristo y reconvertirnos nosotros al buen camino. Claro, ¿no? Pero lo bueno, como siempre decimos, desde que empezamos la Cuaresma, hoy es el 5º domingo de Cuaresma, lo que decimos que la Cuaresma es un camino de conversión hasta la Pascua, que es el culmen de la Cuaresma y de la fiesta que tenemos en la iglesia, porque es la resurrección de Jesús. Yo creo que es la fiesta más importante de toda el año litúrgico de la iglesia, y entonces este camino que venimos haciendo 50 días hacia la Pascua, este es el trayecto final, la semana final, la semana clave, y tiene un significado especial porque hoy es el único día de toda esta semana, salvo el próximo domingo, que es un día festivo. Eso es lo que tiene esta semana, que hoy empieza con un día festivo, de triunfo de Jesús entrando triunfante a Jerusalén, que es algo contradictorio con lo que después continúa en toda la semana. Porque inclusive los mismos apóstoles nunca se imaginaron que después de esta entrada de Jesús triunfando iba a terminar el viernes crucificado como un reo, como un ladrón, como un culpable. Yo creo que por eso es lo que a mí me llama la atención de lo importante de este día, porque si nos detenemos hoy, todos pensamos que nunca vamos a llegar a un viernes de crucifixión. Que ¿Cómo puede ser que haya cambiado tanto la semana de Jesús, de un domingo donde todo el pueblo estaba con él y lo recibía con flores y tirándole los olivos y los ponchos para que pasen como pasaban los reyes? Porque cuando le tiraban para que el burro, digamos, en realidad el asno pase, le tiraban como hacían con los reyes, como alfombra. Y la gente veía, y bueno, siempre hablamos obviamente que hay que repetir en todas las Cuaresmas, pero el significado que tiene entrar en un poquillo más allá de que se cumplen las escrituras de Isaías, que habla precisamente de este momento, que iba a entrar triunfante sobre un asno, como también tenía el significado de la humildad de un rey humilde que entraba a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más importante de ese momento. Y bueno, y después también en esa entrada triunfal, que van los apóstoles de al lado, también hay un par de frases que ahora le vamos a recordar, que dicen la gente que intercambia con los apóstoles, que es muy linda. La gente la recibía en los balcones, y bueno, y después viene la Semana Santa, que todos los días pasa algo: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, antes de contestar o de dar mi punto de vista a esa pregunta que hiciste, que es tan profunda, ¿no?
esa contradicción a la que vos hacías referencia, ¿no? de la entrada victoriosa de Jesús y después a la semana crucificado como un reo. Quiero hacerte dos aclaraciones. Hoy escuchaba a un sacerdote, porque decía, se refería a la entrada de Jesús, era una entrada común a los reyes, ¿no? Claro. Entrar con un asno, yo no lo sabía, era la forma en que entraban los reyes en esa época. Nosotros a veces nos imaginamos en caballos, en carrozas, pero esa era la forma normal de entrada. Jesús entró como un rey, como verdadero rey que es, ¿no? Para mostrar, obviamente, su poderío, su reinado, pero su reinado espiritual para nosotros. Porque Jesús era un rey que no de este mundo, como siempre lo decimos. Y por el otro lado, quería hacer una pequeña aclaración de que la Cuaresma termina en el Jueves Santo, antes de la cena de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se terminan si bien no son 40 días, pero bueno, el símbolo 40, el número 40 tiene mucha simbología en la Biblia. Ahora, me quedé pensando en la pregunta que vos hiciste, y yo siempre llego a un paralelismo. No sé si voy a dar una respuesta correcta o si cada uno tiene que buscar en su interior cuál es la respuesta, porque tampoco la Biblia nos da la respuesta a esta entrada triunfante y la crucifixión a la semana. Solo en la mente de Dios está, solo Dios puede dar esa respuesta y solo Jesús que la sabía, ¿no? Pero me parece un poco, Adrián, el reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? De que victoriamos a alguien o victoriamos a Jesús en un día y después nos olvidamos prontamente, no sé en cuánto tiempo, pero a veces nos olvidamos en horas, a veces nos olvidamos en días. Se me viene a la mente la Navidad, ¿no? Terminó la Navidad y parece que terminó la fiesta para nosotros, ya estamos pensando en Año Nuevo. Y lo estamos crucificando también. Claro, y eso es lo que terminamos haciendo en definitiva. Así que me parece también que es nuestro camino, nuestro errar humano, que somos así, ¿no? Que somos absolutamente imperfectos. Lo recibimos como un rey a Jesús y enseguida nos olvidamos de él, y esa misma gente que lo recibió, esa misma gente va y lo crucifica y lo denosta y lo ofende después en el camino al Calvario. Y bueno, pero también sí, es cierto lo que vos decís, pero también sirve como no solo con Jesús, sino con nosotros mismos hacemos esas cosas. Y vos fíjate, si hacemos un paralelismo con el Papa Francisco, pasó lo mismo. Domingo de Ramos, ese día de Asunción, cuando lo nombraron, todo el mundo festejaba, sobre todo más acá en Argentina, y 5 años después lo estamos crucificando en muchas cosas, sin entenderlo. Sí. Como vos decís, muchos no entendieron los planes de Jesús, yo creo que muchos tampoco entienden al Papa Francisco. Entonces pasan lo mismo, esta misma cosa. Pasa exactamente lo mismo. Bueno, ya que tocaste ese temita, vale la pena la aclaración de la carta hermosa, ¿no? Que nos da una respuesta a nuestro actuar humano, ¿no? Papa Francisco es un ser humano como cualquiera, y nos demuestra en esa carta, en ese gesto tan hermoso de pedir disculpas, si algún gesto nos molestó, muestra toda su grandeza, ¿no? Entonces, ¿cuántos, como decís vos, figuradamente lo crucificamos o lo crucificaron? Y con este gesto nos da a entender, más que a entender, que errar es humano, y que con pedir perdón bien hecho, pedir disculpas, que no todos los papas piden, nos muestra que está en el verdadero camino. Y bueno, así le pasó a Jesús también, ¿no? Salvando las diferencias, con la diferencia de que los judíos de la época no supieron o no encontraron el perdón a tiempo. Obviamente estaba en los planes de Dios que así sea, que sea crucificado su Hijo. Si no hubiera venido tan a fondo la buena noticia, ¿no? Si no se hubiese cumplido el plan de Dios, si no hubiese sido crucificado Jesús,
hoy sería otra la historia. Sí, o como dice San Pablo, si no hubiese resucitado Jesús, vana sería nuestra fe también. Pero, por ejemplo, ¿qué era lo que decían? Que esto es una frase que se usa en la misa: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Era lo que iban cantando la gente que venía con Jesús. Hosana quiere decir viva, entonces viva el que viene en nombre de... viva en las alturas el que viene en nombre del Señor. Claro. Y también otra cosa a tener en cuenta es, por ejemplo, cómo la gente lo recibía con todos sus apóstoles con él el domingo de Ramos, y cuántos lo acompañaron el viernes de Semana Santa. O sea, cuando uno pinta que va a tener poder, que va a ser importante, en las buenas todos te siguen y te acompañan, y en las malas desaparecen. O sea, eso también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que muchas veces lo hacemos, ¿viste? Y bueno, y después obviamente que ya en ese momento se empieza a hacer la trama para capturarlo a Jesús, para darle muerte. Ahí ya estaba cocinado medio el tema, ya unos escritos con Judas. Después de esa semana que ahora vamos a ir viendo día a día, Judas lo entrega el martes, le hace la venta de Jesús por la Claro, moneda de oro. claro. Por eso, pero otra cosita para tener en cuenta: bueno, los domingos de Ramos se hace esa entrada también en la misa con las palmas, que eran los olivos de ese momento, y bueno, se bendicen los olivos, y después esos olivos son los mismos olivos que usa la iglesia, con las cenizas de esos olivos, para como el crisma que usa en los bautismos. Entonces ese mismo olivo es el que se vuelve a reutilizar, igual que también sabemos que el santo crisma se bendice los jueves santos a la mañana, que es el que se usa para los bautismos y para la unción de los enfermos. O sea, es que lo hace el obispo todos los jueves santos a la mañana de cada año. O sea, es un rito muy, muy importante. O sea, es más allá de lo que pasa en esa Semana Santa, también tiene otras cositas importantes, ¿viste? Hago una pregunta. ¿Sabes con qué se hace ese óleo para el Santo Crisma? Y digamos que se usa, sí, lo leí el otro día y no me acuerdo perfectamente, pero con aceite, o sea, con perfume. Sí, pero ¿con qué se lo prepara? O sea, tiene el mismo significado que la mirra, lo mismo que se usaba, tiene la... Te lo contesto. Se lo prepara el miércoles de ceniza, ¿no es cierto? Ah, sí, el miércoles de ceniza, sí. Sí, se hace con las palmas bendecidas que se incineran. Claro, del año anterior. Sí, es eso. Sí, no, yo te estaba hablando del aceite, que es el santo crisma, el aceite, que es el que se bendice el jueves. Está bien, entendí mal eso. Cómo era. Y bueno, y después vamos a ver también, porque hay muchas misas esta semana. Está también en la iglesia catedral todo el que ahora vamos a verlo, el cronograma de esta Semana Santa. Vamos a repasarlo, y también hay muchas confesiones, así que aprovechar todos los fieles para llegar bien limpios a Pascua. Va a haber muchos días de confesión. Ahora en el segundo bloque lo vamos a leer y a confirmar bien para que la gente sepa. Bueno, vamos a un temita musical, Sergio, y después seguimos con el segundo bloque. Bueno, seguimos en el segundo bloque de la hora samaritana. Como bien decías, Adrián, en el bloque anterior, estamos ya a una semana de llegar
al día más importante del calendario litúrgico, que es la Pasión de Cristo. Bueno, como a modo de orientación, les voy a dar el calendario así rápidamente de las misas en nuestra parroquia de San José, en la iglesia catedral, de esta semana hasta el domingo de Pascuas. Para este domingo, bueno, ya empezó la misa a las 7 de la mañana, se repite a las 9 y a las 11 horas de la mañana. Por la tarde, 18:30, es la bendición de Ramos en la ermita Nuestra Señora de Itatí, que es avenida Corrientes, casi avenida Roque Pérez, y después hay una procesión hasta la iglesia catedral seguida de la Santa Misa. El lunes y martes santo, o sea 26 y 27 de marzo, tenemos misa a la mañana, a las 7 horas y a las 20 horas. A las 19 horas es el Vía Crucis, y ya empezamos intensamente con las confesiones a partir de las 19:30 horas. Hay que aprovechar, Adrián, las confesiones porque son muy especiales para esta semana. El miércoles santo, o sea el 28 de marzo, tenemos misa 7 horas y 20 horas, y las confesiones de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas. Una maratón de confesiones, como dicen los chicos ahora. Jueves santo, el 29 de marzo, tenemos la misa crismal a las 9 horas, la misa del lavatorio de pies a las 18 horas, y a las 20 horas también se repite, y la adoración y confesiones de 21 a 30 hasta las 0:30 horas. El viernes santo, 30 de marzo, tenemos el Vía Crucis a las 10 horas, a las 15 horas, hay una colecta para Tierra Santa también, la celebración de la Pasión a las 16 horas, y seguidamente tenemos la meditación de los 7 dolores de Nuestra Madre y bendición de crucifijos y llaves. A su término, la proyección de la película El Señor que hacía, bueno, no lo tengo muy claro, pero hay una película que se va a proyectar que es muy interesante para verla, muy linda. El sábado santo, o sea el 31 de marzo, tenemos la bendición de alimentos pascuales a las 17 horas, la solemne vigilia pascual, ahí tenemos que llevar las velas, no hay que olvidarse, a las 20 horas. Esto de la vigilia es muy importante, Adrián, y muy importante para la audiencia. Y el domingo de Pascuas, 1 de abril, tenemos las misas a las 9 y 11 de la mañana y a las 18:30 y 20 horas por la tarde. Bueno, eso es el calendario que tan amablemente me pasaste vos, de las misas y las celebraciones que se van a hacer en nuestra parroquia central, en nuestra iglesia catedral. Tenemos muchas horas de confesión, como dijiste, muchas horas a disposición de los sacerdotes, así que tenemos que aprovechar y hacer un buen examen de conciencia, ya no solamente un examen de las semanas, sino un examen anual, un examen desde el Domingo de Ramos del año pasado hasta este año, qué tanto bien hicimos y qué tanto mal hicimos también. Entonces poder confesar y desahogarnos y poder llegar limpios al corazón de Cristo, a la Eucaristía del viernes, del sábado y del domingo santo. Bueno, bien, perfecto. Bueno, vayamos entonces. Primero, ya que nosotros nos vamos a volver a encontrar con la audiencia el domingo que viene, que ya es domingo de resurrección, de Pascua, a todos los que van a viajar, en general, el consejo siempre para un católico es que no viaje en Semana Santa, que se quede en su comunidad celebrando como debe ser la Semana Santa, con todas estas actividades que nosotros tenemos. No es una semana para descanso, ni una semana para relajarse, sino una semana para contemplar. En principio triste, que después se vuelve alegre. Nosotros no estamos recordando, sino estamos conmemorando algo, reviviendo año a año lo que pasó Jesús. Entonces es una semana muy importante. Yo siempre digo, si uno tiene la posibilidad de viajar en otra época del año, que lo haga en otra época del año. Pero bueno, de ser algo que se programó o de que hay alguien en la familia que quiere hacer, bueno, si viajan, vayan al lugar donde vayan, busquen una iglesia, fíjense los días también que hay de celebraciones. Hay días, en general uno tiene que tratar de participar de todas las misas de todos los días. También está el Jueves Santo, que es la misa
que es más larga, que son las lecturas, digamos, con el lavatorio de pie, que es muy importante. Después el viernes también hay Vía Crucis, hay un montón de actividades. Y sobre todo traten de confesarse porque va a haber sacerdotes disponibles, pero cuando alguien dice que no. Y la vigilia del sábado. Y la vigilia del sábado. Es larga, es muy, muy linda. Y si uno, esa vigilia del sábado, uno lo puede pasar como los apóstoles, desesperados, llorando, María Magdalena, las mujeres que preparaban todos los bálsamos para Jesús, o lo puedes pasar como María, la Virgen, en oración, esperando la resurrección de Jesús, porque ella sabía que iba a resucitar. Entonces ella, a pesar que estaba triste, ella estaba esperando con ansia ese día domingo. Por eso ella no va al Santo Sepulcro con las mujeres a untar el cuerpo, porque estaba convencida de que Jesús iba a resucitar. ¿Para qué? Y al primero que visita, la primera que visita a María, Jesús, es a María. Y esto porque por ahí la gente puede decir, ¿dónde está? Porque la Biblia no dice dentro de las apariciones de Jesús, que son 6 después de la resurrección, pero sí dicen algunos santos de la iglesia, como por ejemplo Tomás de Kempis, en su libro que habla de la pasión de Cristo habla de María también. No se llama la pasión de María, pero se habla de María. Él nombra esto, que la primera persona a la que visita es María, y es un santo de la iglesia, o una persona de la iglesia, no sé si es santo de Tomás de Kempis, pero es un maestro, un doctor de la iglesia, que parece que tiene locuciones con Jesús cuando él habla en su libro, y es uno de los libros más vendidos en la historia de los libros religiosos. Muy interesantes son los libros de él. Bueno, el lunes, ya pasamos al domingo de Ramos, llamado lunes de autoridad, porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Primero, expulsando a los mercaderes del templo. Ese es el día que él hace la expulsión del templo, la purificación del templo, que dice: mi casa es casa de oración. Y esto es otra respuesta que le quiero dar a la gente que me dice: ¿para qué ir a la iglesia? Yo rezo en mi casa. Bueno, acá Jesús te está dando la explicación. Mi casa es casa de oración, o sea que nosotros vayamos a hacer oración en la casa de Dios. Y ahora más que nada, después que Él nos dejó la Eucaristía, después de este Jueves Santo, también encontrarnos con Jesús en persona allí. Vos dijiste algo muy, muy lindo, dos cosas muy lindas, pero no voy a retrotraerme porque muchas veces no hablamos del tema de tomar en serio la Semana Santa y no utilizarlo como vacaciones. Pero me viene a la mente, y lo estaba pensando antes de que salgamos al aire, pensaba cómo nos ve la gente, pero está muy relacionado con esto, ¿no? Cómo nos ve la gente del otro lado de la radio. Me ponía a pensar cuántos escuchas habremos ganado, cuántos escuchas habremos perdido, porque indudablemente, y muchas veces lo dijimos, nosotros somos muy ortodoxos para decir las cosas, y a veces la gente no quiere entender. Está muy ligado con esto que vos decís de tomar la Semana Santa como tiene que ser y no tomarla como un día festivo, ¿no? Si bien el domingo para nosotros puede ser festivo porque se ha revelado el plan de Dios, los días anteriores son días de pasión, son días de subyugamiento, muchos de aflicción, porque justamente Jesús se está preparando para la hora culmine o la hora más dolorosa para Dios y para Él. Entonces me ponía a pensar cuántos se pueden alejar por nuestra ortodoxia, y muchas veces aclaramos que nosotros no somos ortodoxos, sino simplemente tratamos de estar apegados a la ley, a la Biblia, lo más que podemos, con todos nuestros idas y vueltas contra nuestros yerros, porque somos totalmente falibles, pecamos mucho y tratamos de volver mucho. Yo siempre digo, o sea, nosotros no somos santos ni fuimos santos. Yo antes no lo tomaba así a la Semana Santa. Para mí era una semana de vacaciones, de viaje, de hacer otras cosas. Y hoy, después de este camino recorrido, después de haber redescubierto, te voy a hacer un poco de memoria, y seguramente vas a coincidir conmigo. ¿Por qué yo digo todo esto? La Semana Santa de hace unos años no es la Semana Santa de ahora. Me acuerdo de mi familia, y me acuerdo muchas familias
cómo se pasaba la Semana Sí, Santa. con la música sacra, las películas. A ver, ahora lo único que siempre... pequeñas cosas. Ponerle que no se ponía música sacra, pero era una regla escuchar música no, en voz baja, digamos, en volumen muy bajo, y no una música bochinchera. Tenía que ser una música tranquila, signo de respeto. No se podía hablar fuerte, no se podía. Se a rajatabla el tema de comer pescado o en los días que correspondía. Tampoco podíamos, yo era chiquito y tampoco podíamos ir a jugar y a gritar por todos lados. O sea, el respeto era otro. Me pregunto si ellos eran más ortodoxos o eran más apegados a la ley. Ortodoxos en el sentido de tratar de no cambiar la ley de la Biblia, ¿no es cierto? Y nuestros dogmas católicos. Pienso que el tiempo va lavando todo esto, lamentablemente, y nos vamos desviando. Las Semanas Santas de antes, 30, 20, 30, 40 años atrás, eran mucho más sentidas, eran mucho más valoradas que ahora. El centro, yo me acuerdo, el centro era más tranquilo. Sí. No había desesperación tanto, sí, por los chicos, por los huevitos de Pascua, sí, pero no era el bullicio. Hoy uno va un sábado santo al centro, es un bullicio enorme. No es que yo me enoje por eso. A mí me da pena como católicos que somos, que vamos perdiendo esos pequeños ritos, esas pequeñas formas. Claro, pero acá, sí, por supuesto, pero acá te contesto lo que vos dijiste antes, sí. Con no afán de alejar, no. Porque yo hacía antes eso. Eso lo único que uno quiere hacer no es juzgar, porque un pecador no juzga a otro pecador, sino es corregir. Y si nosotros pudimos cambiar, la gente puede cambiar. Es simplemente cuestión de conocer a Jesús a fondo, porque yo no lo conocía. Y no perder pequeñas formas que son esenciales a la Semana Santa. El ir a misa, uno no tenía en la cabeza. Yo era chico y no era consciente, pero mi familia iba y yo le seguía. Obviamente que tenía que ir con ellos, pero era sagrado. Ni hablar el domingo. No, yo pasé muchísimos domingos de Pascua sin ir a misa. Después de grande, sí, uno va perdiendo eso, pero vamos perdiendo la sociedad católica, nuestra religión va perdiendo todas esas pequeñas cosas simbólicas, pero tan... Pero yo no creo que uno pueda decir que eso es ser ortodoxo, porque si no, Jesús fue muy ortodoxo. Acá cuando le echó a los mercaderes del templo, ¿qué ortodoxo? Qué exagerado, ¿cómo lo Jesús el que hace la ley? No, pero me refiero que sí. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros no somos ortodoxos. Nosotros tratamos de rescatar esos valores católicos que ahora se están perdiendo. Y a mucha gente le duele eso, le molesta. Pero es como siempre decir, cuando vos haces bien las cosas, te tildan de si vos no sos corrupto, si sos un exagerado, ser corrupto está bien. Bueno. Entonces, cuando uno hace bien las cosas, es como que, qué exagerado, ¿no? Claro, es porque se perdió ya la noción de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, lo que yo quiero con esto es que la gente entienda que el camino es uno. Y no lo pusimos ni vos, ni yo, ni la iglesia, ni nada. Hay pecadores adentro, fuera de la iglesia, que se equivocan, salen, van por un mal camino, lo que sea. Pero el camino lo puso Dios. Y guste o no guste, sea irritante o no, tenemos que decir las cosas como son. Pero la semana, como vos dijiste, la Semana Santa de ahora no cambió la Semana Santa anterior. No fue menos el sufrimiento de Jesús, por eso hay que darle menos importancia. Bueno, es exactamente el mismo. No, exactamente. Y los dogmas que digamos que están insertos en la Semana Santa desde el siglo V están impuestos, lo que sea el Domingo de Ramos, lo que sea la celebración de Pascua. O sea, tenemos muchos siglos que nosotros ahora en este último siglo y medio estamos dejándonos que se vaya de las manos. Y a eso lo tenemos que apuntar los católicos, de volver a nuestras raíces. ¿Para qué? Para amar más a Dios, para valorar más la Semana Santa y para entender más, no solo el lunes hasta el domingo santo, sino entender la pasión de Cristo y entender la Semana Santa en forma íntegra. La Semana Santa está hecha para nosotros, para nuestra salvación. No está hecha, Jesús no hizo para él la Semana Santa. Jesús estuvo en la cruz donde
en el lugar que nosotros teníamos que estar. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso no es ortodoxia, eso es una verdad, una realidad. Por eso, bueno, lo que pasa es que lo va a entender el que más o menos está en el mismo camino, digamos, pero Sí. lo que nosotros tenemos que exhortar a la gente que no está en este camino todavía, que no lo conoció a Jesús. Primero, que no cambie de dial de la radio. Esperen un segundo. No cambie. y segundo, que bueno, que empiecen el camino, porque lleva su tiempo. El camino de conversión es un camino con caídas y levantadas, retrocesos y avances, pero siempre haciendo lo que la iglesia te dice: oración, confesión, comunión, misa, perdón, arrepentimiento, y leyendo la Biblia, escuchando los santos, leyendo los santos. Claro, por eso, bien decías vos, que no es válido rezar en la casa con Dios. Es válido, sí. Jesús dice: retírate de tu aposento, cierra la puerta y en silencio ora a Dios. Pero lo que vos estás leyendo del lunes, donde entra a su casa y ve que su casa está invadida por sanguijuelas que lo único que buscan es comerciar con el grupo de gente que va hacia la misa, y que ahora pasa también, a eso tenemos que volver. Es decir, tenemos que limpiarnos de toda esa basura, esa porquería que tenemos encima, y solito vamos a entrar en el camino correcto. Por eso, solito vamos a volvernos más exigentes con nosotros mismos. A eso es lo que iba hoy, que por ejemplo, si vos que el camino se hace de a poco, no se puede conseguir un cambio, pero la gente cambia. Se puede cambiar. Antes uno dice: no, la gente no cambia, que es infiel. No, cuando hay alguien de por medio, que es Jesús, la gente cambia. Si vos me hubieses dicho a mí hace 10 años, me hubieses presentado, hecho escuchar este mismo programa diciendo: mirá que hay dos vaguitos, dos personas que hablan de Jesús, yo escuchándonos a nosotros hubiese dicho: estos dos son dos fanáticos, o estos dos están locos. Y en realidad hoy pienso que no, que antes estaba loco, que hoy estoy en lo correcto. Y no es fanatismo. Lo que pasa es que uno confunden. Uno lee y ama. Con todos mis errores, Adrián, pero uno aprende a amar a Dios, uno aprende a seguir la voluntad de Dios. Y a entender. Obviamente. A entender cuál fue el plan de salvación. Ahí está, claro. Por ejemplo, leía... Y a valorarlo. Claro, sí. Y por ahí, inclusive, siendo pecador, más todavía. Y decía el otro día, leía, no me acuerdo qué santo había dicho: bendita la culpa que mereció tal redención. O sea que bueno, dentro de todo sí somos pecadores, pero por ese mismo pecado que Jesús ya sabía que lo íbamos a cometer, hizo lo que hizo. Si no lo hubiese hecho. Obviamente que hay gente que no es, muy poca gente, creo que nadie en este mundo, salvo la Virgen María y San Juan Bautista, no habrán necesitado de esa redención. El resto creo que todos. Pero bueno, nos fuimos largo de este bloque, así que vamos a seguir después con el martes, miércoles, jueves santo y domingo de Pascua. Vamos a un temita musical. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, estamos nuevamente acá con el tercer bloque de este programa Domingo de Ramos. Dijimos que el martes era el lunes de autoridad porque Jesús expulsaba a los mercaderes del templo. El martes de controversia, donde Jesús enfrenta a los judíos de ese momento que cuestionaban su forma de predicar y de hacer milagros, y es cuando también le responde con respecto a
así él tenía el derecho a pagar el tributo al César, ¿no? Y él le muestra la moneda y dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, esa frase tan célebre para nosotros. Y también en algunos textos dice que fue el día donde Judas pactó la entrega de Jesús. Sí. No sé si vos tenés algo más ahí escrito día por día, pues por ahí lo podemos desglosar, Sí, porque lo estamos leyendo resumidamente. Miércoles Santo, un día de reserva, donde nos preparamos nomás para vivir, donde evidente, Jesús parece que no tuvo una aparición pública importante ese día. Y el Jueves Santo, bueno, ya sabemos, el Jueves Santo es uno de los días más importantes también, donde se instituye la Eucaristía, el sacerdocio, el lavado de pies, la explicación que Jesús da al servicio, con este ejemplo que da a lavar sus pies a los apóstoles, como dice que quiere ser el primero que se haga el servidor de todo. Yo he venido a servir, no a ser servido. Claro, el día de la última cena. La última cena. Demasiado importante porque también están las directivas de Jesús a los apóstoles, y también de acá nacen nuestras misas. Claro. ¿No? En esta última cena se instituye la Eucaristía. Vayan, ¿no? Y hagan esto en conmemoración. Y acá sale, digamos, la gran discusión de las distintas. Bueno. Hay cultos que no lo hacen, claro. O distintas. No, bueno, en fin. Acá está el origen, el germen de nuestra Eucaristía, de lo más importante que tenemos nosotros para celebrar, ¿no es cierto?, los domingos las misas. Y también lo que te decía hoy más temprano, la bendición de los óleos que se usa en los bautismos, en la unción de los enfermos y en las ordenaciones sacerdotales. Claro, esa es otra cosa que hoy medio que mezclamos un poquito las cosas con el tema de la ceniza, de lo que se usa para el miércoles ceniza, la ceniza que se hace con los ramos. Espero que nos sigan escuchando todo el programa lo que escuchamos, si no van a decir que se equivocaron y se fueron. No, pero lo bueno es que con el transcurso de los minutos nosotros también nos corregimos. Sí. Pero también hay muchas cosas más importantes acá. El huerto de los olivos, que empieza el jueves y termina el viernes, porque se hace de madrugada, en realidad no te especifica la hora, pero en estas 3 horas que estuvo Jesús en el huerto de los olivos orando, pasaron muchas cosas. No fue solo él fue y rezó, nos enseñó muchas cosas. El beso de la traición también de Judas, cuando él dice: a quien buscan a Jesús de Nazaret soy yo, se caen todos. Claro, porque ese mismo día se produce el arresto, esa misma noche se produce el arresto de Jesús, ¿no? El Jueves Santo. Entonces ahí está la tradición de Judas, en la entrega, digamos, dice el lugar donde está Jesús. La reacción de Pedro con Malco, que le corta la oreja, Jesús le sana. Pero antes, la oración en el huerto de los olivos es muy importante. Hay muchas cosas. También el rezo trunco de Pedro, no me acuerdo quién estaba más cuando Juan y Santiago. Jesús, Juan y Santiago, que lo ven orar, porque se les aparece, según dicen ellos, se les aparece el profeta Elías a un lado, ¿no es cierto? Esa es la transfiguración, la transfiguración. Pero ese es antes en el monte Tabor. Claro, pero son las 3 mismas personas, por eso él llevó al monte Tabor a la transfiguración a Pedro, Juan y Santiago el menor, y los lleva acá también, porque son figuras importantes. O sea, Pedro fue el primer pontífice. El tercer hierro, me retiro. No, que hay mucha información. Está bien. Muy importante. Jesús los llama, los pide a los apóstoles que lo acompañen a rezar y se duermen. Que dice, claro, estén alerta de espíritu, porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Eso es muy importante, porque también somos nosotros ahí los apóstoles, porque nosotros somos los que nos dormimos, ¿no? Sí, obviamente. Y salvando las diferencias. Sí, y nos mantenemos fuertes en la oración. Ahí él le pidió, recen, porque es algo muy importante lo que está pasando, y ellos se dormían. Lo que vos decís, que por ahí te habrá venido tu confusión, es que acá aparece el ángel que seca el sudor de sangre de Jesús, que él tiene esa famosa sudoración de sangre, donde en esas horas él... No, yo me confundí. Claro, él te agradezco por salvarme, pero yo me confundí. Él ve todos los pecados
de la humanidad, el tuyo, el mío y de los que están escuchando y de todo el mundo, y sufre por esos pecados nuestros, porque Él tiene que pasar por esa pasión tan dolorosa, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, porque es como que tus propios hijos te estén crucificando, y entonces Él sufre mucho con esa sudoración de sangre que fisiológicamente puede suceder, está explicada cuando hay un estrés extremo, los capilares sanguíneos se pueden romper y sale sangre por los poros de las glándulas sudoríparas. Pues hay sudoración de sangre. Algunas místicas que tienen las revelaciones, ya sea contado por la Virgen María o por el propio Jesús, dicen que esta pasión que empieza a sufrir, ¿no es cierto?, que empieza a tener nuestro Señor en el huerto de los olivos, nosotros no nos damos cuenta no nos damos idea de lo fuerte que fue, de la importancia que tuvo para Jesús, de lo mucho que sufrió, incluso dicen más que la propia crucifixión. Claro. Porque, como bien decís vos, ve todos los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad, de todos sus hermanos, de los hijos de Dios, y es demasiado. Incluso creo que hay una santa que llega a ver esa pasión y le pide por favor a Jesús que le saque, porque no podía aguantar, no aguantaba ni un segundo la visión del pensamiento de Jesús, ¿no? Sí. De lo intenso que era y lo doloroso que era. Sí, para que él llegue a decir, aparte de mí este cáliz, cuando él había preparado desde toda la eternidad ese momento, y venía 33 años esperando ese momento de la redención, y en un momento hasta se quiebra. Que humanamente Dios, se quiebra. Que Dios manda el ángel a que lo consuele. Y bueno, también hay unos santos, pero bueno, eso va a ser el viernes, pues hablamos. También él sufre por la gente que va dentro, por la gente que no se va a salvar a pesar de su pasión. Voluntariamente aceptada, y la gente que no se va a salvar voluntariamente también aceptada su perdición, digamos, porque todos tenemos la posibilidad de salvarnos. O sea, Dios nos creó para que todos nos salvemos, eso ya es bíblico también. Y bueno, y ahí viene también después. Lo explica muy bien San Pablo también en Carta a los Romanos. Sí. El arresto de Jesús, la traición, el beso donde pronuncian Jesús Nazareno y todos se caen porque no pueden resistir esa autoridad con la que él habla. Y bueno, y lo atan de manos y lo llevan como un perro, literalmente, por toda la ciudad, a escondidas, porque por eso lo arrestan a la noche, para que la gente no vea. También en las mismas visiones se ve como se golpea con los puentes, se va golpeando, lo van zamarreando, lo tiran al lago, ya empieza también el calvario físico también. Y lo llevan lo llevan primero a un lado, después al otro, va de Poncio Pilato a Herodes y a Caifás también. Bueno, eso es toda una... que de ahí salen la visita a las 7 iglesias que se hace, son los 7 pasos que hizo Jesús de un lado al otro hasta la crucifixión, que eso empezó en España, esta tradición, y después se popularizó, y que son las 7 estaciones que hizo Jesús de una casa a la otra, que iba y venía. Y después ahí viene también en esta noche muy importante la tradición de Pedro, rica en cosas, que lo siguen también algunos discípulos escondidas, huyen el resto de los discípulos y no aparecen hasta después de la Pascua, el abandono. Y bueno, la verdad que no aparecen hasta que Jesús se les presenta. Viene el juicio falso, el juicio sesgado de los fariseos, donde Caifás se rompe la vestidura. Eso ya estamos en el viernes. Claro, pero esto, digamos, ahora estamos en una continuación de jueves a la noche, viernes, porque obviamente que acá te pasa al viernes, que para nosotros un viernes de luto, porque tiene un continuo, o sea, este calvario de Jesús de jueves al viernes no tuvo un descanso, porque toda esa noche se movilizaron, fueron a la casa de Pilato, todo, que inclusive no querían entrar al palacio porque se iban a ensuciar, y se están ensuciando de una manera que ellos no se daban cuenta, y ellos no querían pisar un lugar pagano porque estaban en su semana también de Pascua. Entonces ellos querían que Pilato salga, y Pilato les quería hacer entrar, y ellos no querían entrar porque no podían pisar un lugar pagano. Mirá, o sea, cómo hacían, se fijaban las leyes, los preceptos, pero no cuidaban el amor al prójimo, que era se iban en forma.
Y bueno, ahí viene todo el juicio hasta que lo condena, cuando Caifás dice, es preferible que muera uno y salvemos a todos, y no que todos mueran por uno. Se rasga la vestidura, y en realidad es profético lo que él dice, porque también está en Isaías, creo, o en Daniel, esa frase, mejor que muera uno para la salvación de todos, que es lo que hizo Jesús por nosotros. Y bueno, y después viene el Viernes Santo, donde bueno, ya sabemos, siendo sanedrines, ¿no? Siendo las máximas autoridades de la iglesia judía, de la religión judía, y está viendo los libros de Job, de Daniel, de Isaías, de José, de todos, de los profetas. Qué irónico que repiten la frase y no se dan cuenta que estaban pisando lo que Pablo tanto les dice, ¿no? Les dice que mucho más adelante, mucho después, por supuesto, que fueron cumpliéndose. Pedro también lo dice, se van cumpliendo línea tras línea las profecías y no se dan cuenta. Y está escrito también lo de las 12 monedas. La tradición con las 12 monedas de oro está escrito todo también. Todo está escrito, desde la entrega al Cordero, todo desde la Virgen María, desde el nacimiento, todo el domingo del Ramo, claro, todo le fue explicado, todo. Y aún así no se dan cuenta. Bueno, pero eso lo seguimos haciendo hoy por hoy también todos. ¿No? O sea que, sí, eso es exactamente lo mismo que hacemos hoy. La gente tiene todo a la vista y no cree. Sí. Solo tenemos una chance más de que, digamos, ya lo vemos como historia, como lo hemos ya masticado, ya analizado, y podemos ver el error de los sanedrines, de los judíos de la época, y digamos, nosotros tenemos que aceptar por fe ya las cosas. Más aún por fe, si lo razonamos, vemos, como decimos, que lo tenemos en las profecías, tenemos más elementos como para decir, Caifás y los sanedrines se han equivocado, estamos ante la presencia de Jesucristo, realmente el Hijo de Dios. Y bueno, aún así también a veces tenemos nuestras dudas, ¿no? Pero nosotros tenemos esa suerte de que podemos ver el error de los que otros han incurrido antes, ¿no? En fin, bueno, tenemos allanado el camino. Claro. Por eso lo nuestro es un acto de fe. O sea, nosotros tenemos que creer. Benditos sean los felices, los bienaventurados sean los que creen sin ver. Bueno, el viernes, tenemos el Vía Crucis de Jesús con todas sus estaciones, con sus 3 caídas, con la ayuda, las flagelaciones, la coronación de espinas. ¿Qué culmina? El cartel también de Pilato que dice el rey de los judíos. Que no se los cambia cuando los judíos piden que les cambie el cartel, porque en realidad los judíos se enojan porque dicen que ellos no reconocen a Jesús como rey, y Pilato se vuelve a lavar las manos y le dice lo puesto está, claro, y no lo saca. Bueno, también está ahí el juicio de Pilato cuando antes de condenarlo, digamos, cuando se lava las manos, un gesto, digamos, que yo lo comparo hoy por hoy. Y bueno, a quien le guste, que le guste, que no le guste, no le guste. Nosotros siempre decimos que nuestras autoridades, como Pilato en ese momento, tiene responsabilidad sobre sus decisiones y está puesto allí para que guíe al pueblo que se está equivocando. Entonces, hoy por hoy yo comparo con lo que está sucediendo con esta ley del aborto. Nuestros gobernantes se están lavando las manos y están condenando al inocente. Lo mismo que hizo Poncio Pilato. Sabiendo muchos que está mal, no se animan a enfrentar todos en su fuero íntimo saben que está mal, pero no se animan a enfrentar a estos feministas o a este grupo escandaloso de personas que va a favor. Y bueno, lamentablemente ponen por delante la carrera política. Es más importante el rédito político que ganarse el reino de los cielos. Pero bueno, después tendremos que responder todos ante Dios cuando nos pregunte por nuestras decisiones. Y bueno, y están equivocados, y lo que nosotros queremos hacer es que vean su equivocación. Siempre, mientras estamos con vida, siempre podemos reivindicarnos con Dios, así que estamos todavía a tiempo. Así que bueno, un anuncio más a los políticos que tienen esa capacidad de decidir, que tomen conciencia. Que voten por la vida. Sí. Que voten por la vida. No hay otra alternativa. Bueno, y entonces llegamos a la crucifixión de Jesús. También muchas cosas pasan. Primero la Virgen María ahí presente, sufriendo con él esos dolores. Acompañamiento continuo, sí. Una corredentora que muchas de la iglesia separada no aceptan. ¿Y por qué Jesús permitió entonces que ella esté allí y no los otros apóstoles? O sea, porque su sufrimiento también fue redentor.
sus lágrimas junto con la sangre de Jesús son los que nos purifican a nosotros, sangre y agua. Las lágrimas de la Virgen María, los 7 dolores también de la Virgen María, junto con San Pablo, San Juan y las otras mujeres. Y bueno, ahí tenemos también la importancia de las mujeres, que es lo que hablábamos la semana pasada. No estamos pidiendo igualdad. La gente pide igualdad, pero para nosotros nunca vamos a ser iguales, porque cada uno tiene su función. Fíjate su digna función. En quién se apoyó Jesús en sus momentos más difíciles, en las mujeres, porque le podían dar ese consuelo. Mirá, según cuenta Santa Brígida, por lo valiente. Ajá. Claro, según cuenta Santa Brígida, a ver, en las películas nos muestran a un Jesús que está con un pequeño una pequeña tela que le cubre sus partes íntimas, y según cuenta Santa Brígida, revelado por la Virgen María, a Jesús le quitan toda la ropa, o sea, lo dejan indignamente a la vista de todos, en sus partes pudendas, digamos, exhibiéndose. Es una mujer que en el trayecto, y acá tenemos que agregar algo a la pasión de Cristo, que es el llevar el peso de la cruz. En un momento determinado es una mujer quien se saca un pañuelo grande que se usaba en la época, y se lo ofrece a Jesús para que se tape. Jesús, según cuenta Santa Brígida, la mira y le responde con una sonrisa. Es un agradecimiento a una mujer que respeta la dignidad de Dios, la dignidad de un hombre en principio, porque lo llevaron de la forma más indigna, como no lo llevaron a los otros ladrones que estaban sí, le escupían, le tiraban cosas de todo. Bueno, ahí también está los cachetazos eran constantes, las agresiones físicas también. Sí. Ahí está la Verónica que seca el rostro de Jesús con la sábana, con después el santo sudario y el consuelo. O sea, bueno, esto podemos repasar algún día en el Vía Cruz y todas las estaciones, porque para un programa completo. Esto de la mujer para reivindicar el valor tremendamente digno y moral que tiene de darle, de ver en Jesús y apiadarse de un hombre, apiadarse de Jesús y darle ese pañuelo que para Jesús significó muchísimo, como lo explica la Virgen María. Es hermoso. Vean a Santa Brígida y van a entender más lo que yo les digo, lo que representa para Jesús, ¿no? Porque para cualquiera debe ser indigno que lo lleven desnudo por la plaza, por el camino de su muerte. Tremendamente indigno, más al Hijo de Dios. Aquí la mujer, una mujer anónima, enaltece en forma enorme el valor del... Bueno, pero ahí también eso nos está diciendo de que no hay que ser un sacerdote, un papa, San Pablo, San Pedro para agradar a Jesús. Hay que ser anónimo, como decir, cualquier anónimo puede agradar. ¿Cómo? Hoy por hoy, dándole una ayuda a un pobre, dándole una mano a un enfermo. Hay un montón de formas que uno puede hacer el mismo gesto. El mismo gesto. Bueno, estamos medio cortos de tiempo, es que es un tema interesante esta semana. Pero también está el perdón del ladrón, ¿entendés? De Jesús en la cruz, que le promete ese día, el paraíso. Jesús a la Virgen como Madre Nuestra, que hace con San Juan, aquí a tu madre, aquí a tu hijo. Está la lanza de costado con el agua y la sangre redentora. O sea, hay tantas cosas como para... Hay una cosa en el medio que yo te lo dije y que nos sirve a nosotros. Jesús llevando la cruz. Estamos hablando de un enorme madero muy pesado. Jesús había sido flagelado, le habían puesto una corona de espinas, había sido golpeado. Jesús estaba muy debilitado, ya había perdido mucha sangre, y tiene que llevar encima la madera que lo lleva a su muerte. Describen las místicas y los místicos que ese peso era enorme. Ese peso era enorme, más de lo que un ser normal podía aguantar. Y sí, Santa Catalina Medic dice que veía ángeles que lo socorrían, lo ayudaban, porque si no muchas veces no se hubiese levantado. O sea que el esfuerzo físico fue mucho más fuerte de lo que un humano pudiera soportar. Quiero decir esto. Jesús no tuvo la contemplación con su propio Hijo
como lo tiene con nosotros, porque Dios a nosotros no nos pone una cruz más grande de la que podemos llevar. Sin embargo, a Jesús le puso la cruz con los pecados del mundo encima. No, y aparte no solo eso. O sea, nosotros cuando el cuerpo no da abasto, sucumbe y te morís, Jesús no se moría, seguía vivo para seguir sufriendo más de lo que su cuerpo podía. Claro, o sea, Dios con la ayuda de los ángeles lo mantenía vivo, pero para que su sufrimiento llegue al extremo. Claro. Para que su redención sea completa. Dios no nos hace a nosotros eso. Fíjate que tu hijo lo ama muchísimo más, pero cuánto nos ama Dios que ni siquiera nos pone una cruz, una décima parte de la cruz de Jesús. Nos pone la cruz exacta para nosotros, la cruz que podemos aguantar. Si nos pusiese un poquito más, como le puso a Jesús, un poco más, bueno, no sé si la aguantaríamos, ¿no? Pero bueno, pero también nos da todos los medios y todas las formas que Jesús las tenía. Las oraciones, el contacto permanente con Dios, con su Padre, el amor que prodigaba, ¿no? Cosa que nosotros tenemos que ir afinando el lápiz, y esta es la semana para hacerlo. Sí, después continuar. Un año, toda la vida. Y bueno, después está también otra profecía de Isaías que decía no quebrarán ningún hueso de él, por lo cual no le quebraron los huesos, y sí le quebraron a los ladrones para terminar esa agonía y que se muera, porque se desató la tormenta, el sol se oscureció. Se quebraban las piernas para que terminen ahogándose, y Jesús muere mucho antes. Y bueno, y ahí hay un signo también muy importante, que cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, con esa tormenta y ese terremoto que hubo, se rasga el velo del altar donde estaba ahí el arca de la alianza, que la transportaba Moisés para adelante, en el Santa Santorum, que era el lugar más santo de los judíos, se rasga, y es el signo donde la vieja alianza terminó y empezó la nueva alianza. Es un signo importantísimo, digamos. Es ese velo y el techo del templo que se abre en dos. Y ahí también empieza, la piedad de José Arimatea y Nicodemo, que lo bajan de la cruz, piden a Pilato que llevara el cuerpo. José Arimatea, Simón de Cirene creo que es el que le lleva la cruz. Y José Arimatea que le presta ese sepulcro nuevo, porque Jesús fue puesto en un sepulcro sin usar, que él lo tenía guardado ahí en el huerto de los olivos. Y bueno, ahí lo llevan. Imagínate también la Virgen, por el que tuvo que acompañar, el séptimo dolor de la Virgen es la sepultura de Jesús. Pero lo que vos decís es una cosa demasiado importante, porque estaban matándolo a Jesús y era una preocupación de la Virgen María y de los apóstoles dónde lo iban a poner. Sí, totalmente. No era una cuestión menor, porque no se estilaba, no estaba dentro de la costumbre judía que quedase al aire libre. No, y se venía la Pascua, claro, y venía la Pascua. O lo tiraban en fosas comunes a los crucificados. Claro. Entonces el gesto de José de Arimatea, obviamente creo que habrá ganado el cielo con eso. José de Arimatea vio en Jesús algo más que un hombre especial o un hombre santo. Y bueno, por eso yo creo, habrá visto la persona del Hijo de Dios. No, y yo creo que aparte ahí tenemos, en ellos dos tenemos la acusación que le va a hacer Jesús a los fariseos, porque ellos creyeron y ustedes no, y la que nos va a hacer a todos nosotros, porque él creyó y vos no, porque él fue santo y vos no, porque él hizo tal cosa y vos no pudiste hacer. Me viene a la mente una cosita que leí no hace mucho, y vuelvo un poquito para atrás rápido. Cuando Simón de Cirene es agarrado, es obligado a llevar la cruz por un soldado romano, no me acuerdo si era Longino el que lo obliga, creo que sí. Simón de Cirene se enoja, porque Simón de Cirene era de los que estaban enojados con Cristo. Sin embargo, cuando toca la cruz, cambia, algo se produce, algo ve, algo siente Simón que cambia. Obviamente tocar la cruz ensangrentada, tocar la sangre de Cristo, tocar la transpiración, tocar algo de Jesús lo habrá hecho cambiar, y efectivamente ve algo que nosotros no nos podemos explicar y se pone en el camino de Dios. Bueno, ¿no? También sobre Longino, también sabemos que después Longino se convirtió,
después de traspasar, algunos místicos dicen que cuando traspasó el costado de Jesús, el agua y la sangre le cayeron en los ojos y él era corto de visión y se curó. Pero bueno, por eso hay muchas cosas. Pero bueno, lo más importante no es eso, que más allá que aporta, sino es... Pero sí. O les hace ver otra cosa, porque Longino dice verdaderamente este es el Hijo de Dios. Claro. O sea, yo creo que más que ver lo que siente, igual que Simón, lo que sintió debe ser algo muy profundo que le hace cambiar el pensamiento. Longino era romano, era politeísta. Longino creía en cualquier cosa, como los romanos creían en varios dioses, creían en el dios de Marte, en el dios de la guerra, en fin. Y cambiar a un Dios único es un milagro. Sí, y también, por ejemplo, seguíamos la sepultura de Jesús, que la Virgen le llevan al sepulcro, y no solo eso, sino que le dejan solo allí en el sepulcro. Tiene que volver, lo que te decía, uno de los 7 dolores, la sepultura de Jesús tiene que volver con la misma gente que lo crucificó, tiene que volver al pueblo. Imagínate qué dolor. Y sin embargo es lo que pasa hoy en día en las apariciones de la Virgen. A pesar de que fuimos todos, no solo los fariseos y los romanos y los judíos de ese momento, sino todos nosotros causales de la muerte de Jesús, ella nos perdona y nos sigue visitando y vuelve con nosotros, y encima para a María no le cuesta dejar el cuerpo de su hijo. Dicen que no quería separarse de su hijo, sabiendo que iba a resucitar, pero yacía en sus brazos hasta último momento, el cuerpo de Cristo totalmente desfigurado, totalmente pálido, hinchado, y María con un dolor intenso. Los que estaban con María, o las que estaban con María, necesitan forzarla un poquito a que deje su hijo, porque María quería quedarse, quería morir con su hijo ahí, pero obviamente no era la hora. Después obviamente la llevan y... No, por supuesto que María es una madre en última instancia. Y fue fundamental para las primeras comunidades cristianas y los apóstoles para sostenerlos. El pilar. Y después llegamos al Sábado Santo, donde es un día de luto, de espera y de luto, donde no hay misas hasta la misa pascual, digamos, después a la noche. Es un día de vigilia, claro. Que se celebra. Y después llegamos al domingo de resurrección, que lo vamos a hablar el programa que viene. Sí. Perfecto. Listo, si quedó algo, completamos la semana que viene, porque nos fuimos de tiempo. Una semana interesante, como para resumirlo en una hora. Pero creo que vale la pena, porque es el día más importante previo a la Pascua. Así que... muchas gracias. Cualquier cosa nos dejan comentario en la página de Facebook o acá en YouTube. El programa va a estar... Llámenos y dejen sus inquietudes. Y la semana que viene lo charlamos. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que tengan buena Semana Santa de reflexión.